factor en este caso es cuando hay una especie de chavecización preocupante en algunos sectores de Latinoamérica y la política exterior argentina no reacciona alineándose con Occidente ante esto, y al revés, otra vez desde los círculos presidenciales la reacción es algo así como no nos van a dictar quiénes deben ser nuestros aliados, cuando concretamente hay un régimen teocrático que ha generado el clima para los atentados en la Argentina y en una buena medida ha sido responsable por ello, con el cual la Argentina sigue teniendo relaciones impecables, lo que de alguna manera sigue siendo un factor de preocupación para los judíos. Así que todo esto junto podría marcar una alerta que no debería soslayarse con tanta rapidez como se hace habitualmente. Y no se trata de ver si hubo más carteles o menos carteles, más pintadas o menos pintadas, sino el clima general que desde los factores de poder se está estimulando. Doctor, he notado, no solo aquí en este programa, sino en varias de sus intervenciones, que utiliza el término de judeofobia en lugar de, por ejemplo, antisemitismo. Se lo pregunto esto como escritor, como profesor, ¿por qué la utilización de ese término y no el otro? Bueno, uno de mis libros se llama La Judefobia y dedico un capítulo entero a explicar por qué, que además está en internet y es accesible a la gente. El término antisemitismo fue acuñado en 1879 por un judeófobo alemán llamado Wilhelm Marr, M-A-R-R. Y él quería de alguna manera darle a su movimiento una connotación de odio irreversible. Entonces acuñó el término antisemitismo porque le sonó a que si él incluía la palabra semita, sonaba que el judío no se puede cambiar de ninguna manera y debe ser objeto de odio constante, aun si se convirtiera a otra religión. En cambio, llamarlo antijudío sonaba algo así como en contra de la religión judía. Y Marr decía, yo no tengo nada en contra de la religión judía, estoy en contra de los judíos como grupo. Por lo tanto, permite hoy en día este término ambiguo generar la sensación de que alguien pueda llegar a argumentar yo cómo voy a ser antisemita si soy semita, cuando en realidad esto es un juego de palabras. No hay semitas en el mundo, no existen los semitas, hay idiomas semitas, pero personas semitas no existen, los judíos no son una raza que pertenezcan con otros grupos a raza. Pero mucho peor aún, antisemitas no existieron nunca, es decir, personas, partidos políticos o movimientos que estaban en contra de los semitas, sí en contra de los judíos. Claro. ¿Y por qué llamarlos antisemitas si confunde y es ambiguo? Entonces hay un término que nació paralelamente al de antisemitismo y que no prendió tanto por motivos históricos, que es el de judeofobia, que es más claro, más concreto, dice exactamente cuál es el objeto del odio, y además el término fobia marca a las claras que hay una paralelo a la xenofobia, que es el odio a los extranjeros. El odio en contra de los judíos se nutre de fuentes distintas, se expresa de maneras diversas, pero debe ser combatido con instrumentos parecidos. A mí me parece que usar la palabra antisemitismo, por supuesto no corrijo a nadie que lo haga, pero complica más el cuadro en vez de esclarecerlo. Claro. Doctor, usted recién nos comentaba lo preocupante en la postura, por ejemplo, del presidente Kirchner en determinados temas y que tal vez eso da la posibilidad de que ocurran este tipo de hechos. ¿Cómo tomaron ustedes las manifestaciones que le han hecho representantes de las distintas comunidades judías en Estados Unidos al presidente Kirchner la semana pasada cuando él estuvo reunido con ellos en Nueva York? En realidad me parece que fue una iniciativa más de la Argentina que de las comunidades judías del exterior, porque la respuesta que recibieron básicamente es que deberían dirigirse a los representantes locales de los judíos y con ellos dialogar. Por lo tanto, siempre es bueno el diálogo y cuanto más diálogo haya entre las autoridades argentinas y las distintas comunidades judías del mundo, se va a permitir que comprendan mejor cuál es la sensación del pueblo judío y cuál es su experiencia. Pero la comunidad judía argentina vive una experiencia que es muy local y de la cual saben mucho más los judíos argentinos que los judíos de cualquier otro país. Por lo tanto, consultar en el exterior acerca de lo que ocurre con los judíos argentinos puede ayudar en el cuadro general, pero me parece que no apuntaba en la dirección de tener un mayor esclarecimiento, sino algún interés en particular que tuviera la presidencia para con este contacto que se nos escapa. Claro. ¿Cómo nos ven, doctor, en el exterior? Se lo pregunto esto teniendo enfrente a una persona a la cual viaja constantemente, usted es argentino, pero que pasa varios de los meses del año también en el exterior del país. ¿Cómo nos ven a los argentinos? ¿Cómo se ve a la Argentina desde el exterior? Es difícil generalizar al vedor y al visto. A los argentinos no se los ve de un modo y tampoco los que ven son un grupo. Pero diría en el contexto de lo que estamos charlando, Juan Pablo, que en esta línea de confrontación que ha generado el presidente de Venezuela en varios países latinoamericanos, no está clara una postura argentina que debería ser mucho más alineada con Occidente, en este contexto de una tercera guerra mundial en la que estamos sumidos los que queremos un mundo en donde haya libertad de ideas
frente a aquellos que quieren imponer un totalitarismo en nombre de una religión a la que vienen secuestrando lamentablemente, tampoco queda claro que la Argentina se alinee en una de las dos. Y esto es lo preocupante, claro, porque Latinoamérica sigue siendo un potencial cautivo de los sectores más extremos. Si la línea general fuera mucho más clara de alineación con Occidente, con los valores de la libertad, con los derechos humanos, con la pluralidad, el resto serían detalles. Claro. En estos momentos lo que enciende un semáforo amarillo al respecto es precisamente que este clima de odio que se genera desde Venezuela y que está abarcando algunos países latinoamericanos pueda también influir en la Argentina. Doctor, ¿qué opinión tiene usted acerca de Quebracho? Lo hemos visto confrontar allí en varias oportunidades, en varios programas. ¿Qué opinión le merece este movimiento? Es un grupo marginal de odio, y como todo grupo de odio es muy difícil razonar con ellos, es difícil, tú dices confrontar, no había debate posible. Sí. El único motivo por el cual vale la pena que alguien esté, simplemente para no dejarles el monopolio de un programa televisivo, aun cuando casi lo logran en todos los casos, porque es el grito y el garrote, es un típico movimiento de odio y marginal, no es representativo de la Argentina, sí, ni siquiera de sectores importantes de la Argentina, pero por supuesto que en la medida en que ellos tengan poder son un peligro constante y hay que estar muy alertas al respecto. ¿A qué me refiero con poder? La manifestación que dio lugar a los programas que aludís, Juan Pablo, fue un acto de jóvenes judíos que venían completamente desarmados, que querían manifestar su miedo por el hecho de que hay una amenaza concreta de borrar a Israel del mapa. Y esto no es metáfora, es una amenaza concreta. Ellos vinieron con garrotes y encapuchados para impedir esta expresión de jóvenes judíos. Y la policía no intervino. Estaba ahí, pero no intervino para defender a los jóvenes judíos. Más bien parecía que estaba protegiendo el derecho del otro de tener un garrote y no dejarme hablar. Esto es muy preocupante. Entonces no se trata de Quebracho, que no representa básicamente a nadie en la Argentina, son muy pocos los que se sienten representados por este griterío lleno de odio, pero sí que desde la oficialidad no se haga nada para ponerlos en su lugar. Por último, en un minuto, al margen tal vez de la expresión de deseo o ganas, ¿se puede terminar con los brotes antisemitas, no solo en la Argentina, sino también en varias partes del mundo? No solamente que se puede, sino que se va a lograr. La judeofobia es una enfermedad social parecida a la xenofobia o al maltrato a las mujeres o al maltrato a los menores. En algún momento llegaremos a una sociedad en donde sea tan marginal y tan pequeña que no nos moleste en lo más mínimo. Pero una de las maneras de asegurarnos de que el problema no termine es hacer la vista gorda y decir que no existe. La mejor manera es encararlo, y si lo encaramos tomaremos las medidas educativas necesarias para contrarrestarlo y podemos perfectamente aspirar a una sociedad mejor que también excluya la judeofobia. Doctor Gustavo Perendig, gracias por su tiempo y por la claridad de los conceptos. A vos. Pausa y ya entramos en la parte final de Entre Ustedes y Nosotros.